¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de JR in the Nights, en el que en el día de hoy, día de partido, veremos todos los entresijos, tanto de la parte de Castellana, donde estamos ahora mismo. Ya sabéis que entre diario no podemos pasar por aquí, pero aprovechamos para grabarlo, donde mirad toda la evolución de la demolición que ha habido de esta plataforma aquí en Castellana, esa plataforma que ha sujetado durante tanto tiempo la Viga Museo y que a día de hoy ya está totalmente levitando totalmente encima ya de la parte de la plataforma, donde veis que ya unos metros más de espacio que tenemos, y que tenemos toda esta parte demolida, donde poco a poco irán completando todos esos refuerzos, estos soportes, para colocar los soportes verticales como tenemos aquí. Así que mirad lo que han demolido. De momento no han demolido mucho más desde la última vez que pasamos por aquí. Y vamos a acercarnos por aquí porque esto es un sitio que tampoco solemos sacar. Y es que aquí tenemos todas estas escaleras, todos estos tramos, futuros tramos de escaleras que aún no están instalados. Bueno, están instalados los tramos, pero no están instalados las barandillas. Como estamos viendo en pantalla de momento aquí, muchas de ellas no tienen las barandillas totalmente fijas que tienen que ir. Y al igual que en este lado de aquí, que son las mismas bases, esas plataformas que hay entre costillas y costillas, todo está por aquí prácticamente al desorden, todo está un poco patas arriba todavía. Es que para que veáis dónde estamos, esto en día normal no se podría sacar ni de coña, pero mirad dónde estamos, justo debajo de la viga corona, donde veis que están todas las tubulares penetrando por doquier, por todos los lados. Esas tubulares que están ahí de apoyo, de refuerzo para crear esas pirámides y posteriormente hacer esa estructura propia de lo que va a ser ese bar arriba, ese cuarto anfiteatro, o sea, más arriba del cuarto anfiteatro del lateral oeste, donde podemos ver que en muchos sitios todavía falta esa instalación de chapa en la parte, la cara externa, por así decir, de la viga corona. Falta mucho por hacer, mucho por hacer, donde vemos que dejan muchos huecos todavía por instalar esas redes azul de protección, y donde vemos que gracias a esa red veremos, es el claro avance e indicio de que ahí vamos a ver techar, colocar e instalar esa chapa, donde vemos en la parte interna, esa parte de ahí, pues aquí lo van a instalar también, lo que de momento no lo han hecho. De momento sigue todo patas arriba, todo esto de aquí. ¿Qué tal? Muy buenas, amigos, estamos dentro, ahora sí que sí, estamos dentro. ¡Qué nervios, qué nervios! Estamos dentro del Santiago Bernabéu, están desplegando en este momento el balón de la Champions justo en el centro del campo. Vamos a movernos para ver cómo van las obras en el interior del Santiago Bernabéu. Para que veáis que han puesto estos asientos aquí solipandis, completamente solipandis, me imagino que será para la gente de movilidad reducida. Los han puesto justo aquí en la parte de tribuna. En este caso esta es la esquina del fondo norte con el lateral este. Desconozco si el año pasado o estas temporadas anteriores estaban estos asientos colocados, pero yo lo acabo de ver, tengo que decirlo y punto. Aquí están los Toy Toy. Ya sabéis, los baños completamente inoperativos, es decir, que no están operativos en español. Y tenemos todos los Toy Toy en la parte de tribuna, completamente listos para que vengan aquí los aficionados. Hay un montón, Vamos a subir un poquito más porque queremos saber cómo está el estado de los palcos. Si han avanzado, no han avanzado. Vamos a asomarnos, aunque es de noche ya prácticamente, la luz del interior, la iluminación, a ver si nos deja ver lo que está pasando en el interior. Y efectivamente no han avanzado nada, amigos, no han avanzado nada. Sigue todo prácticamente igual. Ya sabéis que esta semana ha sido un poco difícil porque el partido de la Champions ha sido todo muy reciente junto con el partido de Liga, así que de momento no pueden avanzar en los palcos. Salimos un poquito más, vemos el gran escalón que han dejado en la parte de la fila más cercana al palco. Salimos un poquito más, vemos todo el Santiago Bernabéu desde un punto de vista diferente, un punto de vista donde la verdad que mola, mola bastante, porque desde aquí se ve bastante bien la estructura que están haciendo en el Sky Bar del lateral oeste, esa parte donde va a haber ese restaurante donde vamos a montar esos mojitos, vamos a tomar esos mojitos, esas aguas negras en un futuro y muy cercano además.
Algo reseñable es que tenemos aquí la esquina del fondo norte con el lateral oeste y mirad lo que queda por completar. Este poquito queda por completar de las lamas, donde ya veis que se va volviendo todo un poquito más opaco. Ya sabéis que han estado a tope con la instalación de lamas en la esquina del fondo norte con el lateral oeste, en el lateral oeste, aquí, y también han estado a tope con la instalación de lamas en la cubierta este, donde de momento toda la parte central, que además que se ve muy bien, desde aquí hasta aquí se ve muy bien, han colocado muchas lamas en la misma cubierta. Los únicos palcos que no se han tocado son los que tenemos en el lateral este, estos que tenemos aquí, ahí vemos con todas sus cristaleras. Son los únicos palcos que no se han tocado, los han respetado y veremos a ver qué pasa con ellos en un futuro. A ver si empiezan a hacer algo con ellos o a lo mejor están esperando a terminar del todo toda esta grada del lateral este. Seguimos viendo qué nos ofrece esta parte de aquí, donde de momento nos acercamos a esta valla. Es verdad que se ve un poco nula la visibilidad de lo que está pasando ahí dentro porque está encendida la luz, pero tenemos delante la valla, esta valla gris, donde parece que no se ve muy bien, pero lo veis mejor en el vídeo que en la vida real, ¿eh? De momento pocos avances ha habido en el lateral este. Vamos a seguir avanzando. Vamos realmente al meollo del asunto, vamos a acercarnos a este balconcito del Torreón Sur, pero antes vamos a acercarnos aquí, a ver qué está pasando. Si hay algo de novedades, si vemos algo nuevo, y es que yo no veo nada nuevo, no veo nada nuevo, pero aún así seguiremos ofreciendo estas imágenes cada vez que vengamos al fútbol. De momento muchos palets, muchos de ellos ya han desalojado ese material que llevaban encima, esos ladrillos, el yeso o lo que llevaran. De momento pocos avances en el interior de los entresijos del nuevo edificio In The Night. Seguimos, vamos a asomarnos a la parte del Torreón Sur, donde realmente es lo que mola, es lo que chola, como dirían en mi pueblo, donde ahí tenemos toda la parte de la futura Plaza de Sagrados Corazones, donde esto todo será verde, como la vida misma, verde color esperanza, verde precioso, donde tenemos todo prácticamente tapado. Tenemos hasta incluso algunas furgonetas, incluso algunos generadores, los tenemos aquí acopiados para los días del partido, y tenemos todo el material que van a seguir subiendo al lateral este, a Padre Damián, al nuevo edificio Hípica Corona. Aquí lo tenemos totalmente acopiado en todas las zonas que tenemos aquí en pantalla. Ya sabéis, esta entrada al parking, ese túnel de acceso totalmente operativo ya. No sabemos cómo está el interior del parking, pero ojalá lo sepamos dentro de poquito. Y ahí vemos cómo acopian. Tenemos una de las grúas que son las que se encargan en subir los soportes verticales. Tenemos estas conexiones que son para los soportes verticales. Uno se pone ahí arriba, en la parte superior del soporte vertical, y otro se coloca más justo debajo, en la parte justo del medio, donde esta grúa, que es la pequeñita, es la encargada de coger por la parte inferior el soporte vertical para luego el izado ya directamente a su zona deseada. Lo que decíamos, tenemos dos soportes verticales nada más. Veremos a ver en este arreón que se le vuelve a meter a las obras cuántos vamos a tener, cuántos van a instalar antes del siguiente partido. Aquí 2 semanas más o menos y media que vamos a tener de horas sin parar, así que no podéis dejar de faltar a la cita con JR In The Night aquí en el canal. Ya sabes, suscríbete si aún no lo has hecho, dale al like, súper importante, ya sabes, dale al like, que es súper importante, y compártelo con los amigos, familiares, compañeros de trabajo, con lo que sea, da igual, con quien sea, hasta con el mono que tenéis justo en la terraza, da igual. Ahí tenemos armarios completamente vacíos, esos armarios que van subiendo las lamas, donde traen las lamas y las van subiendo a la cubierta en este caso. Y tenemos toda esta parte del corralillo, esta parte del pasillo que han hecho aquí, y es que eso es el palco de honor para los partidos. Tenemos toda la parte de Padre Damián, esta que tenemos justo enfrente. Tenemos hasta incluso una placa solar que es una torre de iluminación, parece ser una torre de iluminación con placa solar tenemos en la zona también. Me imagino que eso luego instalarán para el día de los partidos. Muchos ladrillos. Aquí tenemos las dos pedazos de LRs, que son las encargadas siempre de subir
las megapiezas que tenemos aquí en Padre Damián. Vamos a asomarnos un poquito para ver qué nos depara toda la parte de debajo de la tripota del nuevo edificio, donde tenemos aquí todo prácticamente diáfano. Falta mucho por construir, falta mucho por hacer, y es que aún falta por instalar todo el cableado, todas, es que hasta incluso están colocando aún piezas, porque mirad lo que tenemos ahí abajo, piezas rojas. ¿Qué pasa con esas piezas rojas? Que van a tener que seguir subiéndola al nuevo edificio, así que es que no se ha acabado la instalación de estructura en el nuevo edificio, en la misma estructura del nuevo edificio, así que creo que el sistema de bandejas y el sistema de cableado aún falta un poco más por completarse, aún falta un poquito más. Tenemos que tener un poquito más de paciencia para ver cómo instalan ese cableado, empiezan a cerrar ya el nuevo edificio. Y lo que decíamos en el vídeo de ayer, y es que aquí tenemos los tramos de escaleras mecánicas, donde la pregunta es cuándo van a colocar, cuándo van a instalar esos tramos, esa instalación de las escaleras mecánicas que tenemos justo encima de nosotros. Es que parece que está como un poco torcida, ¿no? Un poco torcida puede ser. Bueno, no sé yo, no sé yo. Otro plano, otro modo gran angular de todo Padre Damián y desaparecemos de aquí. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, vídeo resumen de todo lo que está pasando en el lateral este, un día de partido. Así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, déjame el like, que ya quitas el vídeo y no me dejas el like, tío. No, déjame el like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao, chao. Qué precioso, tío, qué precioso.